Buen día, pues ya estamos a domingo 20 de octubre, en el que iniciamos la semana 29 de tiempo ordinario. En algunas partes aquí vemos, también se le llama Domingo Mundial de las Misiones. Solamente que yo voy a utilizar en la segunda lectura la carta a los Hebreos, que es una de las dos opciones. Eh, Antes que nada, un paréntesis muy breve. Este video es el número 1900. Les doy las gracias a ustedes, le doy gracias a Dios en primer lugar y gracias a ustedes por su confianza. 1900 videos he grabado. Este es el número 1900 para gloria de Dios, no para gloria mía. Gracias a todos los que se han suscrito al canal y los que no lo han hecho, los invito a que se suscriban. Juntos vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Y entremos en materia. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. Solamente dos versículos, pero muy profundos porque, de hecho, a Isaías se le conoce a veces como el quinto evangelista. Porque miren, voy a leerles esta primera lectura completa porque es muy cortita. Dice, el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. ¿Se fijan esto? Pues obviamente estamos viendo que es una profecía directamente de Jesús. Y antes de Jesucristo veíamos que el sufrimiento era un castigo, el sufrimiento era producto del pecado. Por eso en el libro de Job sorprendía que una persona como Job, tan piadosa, tan obediente a Dios, sufriera tanto. Le recomiendo el libro de San Juan Pablo II. El título original es Salvifici Doloris, pero lo encuentran también como el sentido cristiano del sufrimiento humano, porque con Cristo el sufrimiento se vuelve redentor. Es un sufrimiento, como dice aquí, para expiación, un sufrimiento de expiación de los pecados. Y esto lo enlaza también con la segunda lectura, que les decía yo que prefería meditar con ustedes la carta a los Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16. También son tres breves versículos, pero también muy profundos que enlazan, porque en este mundo que tenemos tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas cosas que nos roban la paz, tantas cosas que nos hacen sentir a veces que si vale la pena vivir, por supuesto, aún en el sufrimiento, vale la pena vivir porque en Cristo el sufrimiento es redentor. Nuestro sufrimiento puede ser también para expiación de nuestros pecados, porque puede ser parte de ese purgatorio en la tierra. Nosotros difícilmente podamos llegar directamente al cielo. No es imposible, porque para Dios no hay imposibles, pero somos frágiles, somos pecadores, constantemente le fallamos a Dios. Tenemos que acudir al sacramento de la reconciliación, pero nos queda la esperanza de que el dolor y el sufrimiento que vivamos aquí se une al dolor y el sufrimiento de Cristo, porque Cristo entiende perfectamente nuestro dolor porque Él lo vivió. Miren lo que dice la carta a los hebreos. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Fíjense, Jesús es nuestro sumo sacerdote, diferente a los sacerdotes de aquel tiempo y diferente a los sacerdotes de ahora. Y dice que ha entrado al cielo y sin embargo es un Dios cercano. Jesucristo nos acerca al Padre y Él se queda cercano con nosotros. Por eso dice en efecto, no tenemos un sumo sacerdote que sea que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Vamos a verlo en el Evangelio. Por eso, ese es un mensaje de esperanza, a pesar de hablar del sufrimiento que Cristo pasó y del sufrimiento que nosotros tenemos que vivir en este mundo, es un mensaje de amor y de esperanza. Por eso, porque no tenemos un sumo sacerdote indiferente al dolor, porque él mismo lo sufrió. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, dice, acerquémonos por lo tanto con plena confianza al Señor Jesús, al trono de gracia. O sea, Jesús es un Dios cercano porque Él mismo nos acercó al Padre. Nos podemos acercar con plena confianza. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que vamos a recibir misericordia, de que vamos a hallar la gracia y a obtener la ayuda en el momento oportuno, termina diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Entonces, si fijan qué interesante y sobre todo, a lo mejor de entrada
Parece ser que el Evangelio no está unido en este tema en las primeras dos lecturas, pero así es, porque hoy es Marcos capítulo 10 versículos del 35 al 45. Pero, aunque la primera parte del Evangelio nos presenta el diálogo de Jesús, el diálogo de Jesús con Santiago y Juan, el diálogo de Jesús con Santiago y Juan, pero esto tiene un prefacio, podemos decirle, un contexto. ¿De dónde sale este diálogo? Fíjense, esto nos lleva, cuando yo era niño recordaba que cuando la gente iba a misa, decía, vamos a oír misa. Y por qué? Porque en aquel entonces, bueno, yo nací en el 58, el Concilio Vaticano II fue por ahí del 66, no sé, no recuerdo, fue después de los 60, y fue cuando ya se hizo la lengua vernácula. Entonces, yo no me acuerdo, pero a lo mejor de niños nos llevaban y íbamos a oír misa, porque la misa era en latín. Hoy ya no debemos de ir a oír misa, porque nos pasa lo que le pasó a Santiago y Juan aquí. Jesús les acababa de anunciar la pasión y la muerte y la resurrección. Jesús les acaba de decir que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer, que lo van a matar y que va a resucitar el tercer día. Y sin embargo, ¿qué hicieron Santiago y Juan? No lo escucharon, solamente lo oyeron, porque ellos iban preocupados por quién iba a ocupar los puestos de privilegio en el cielo. Y querían ser ellos los protagonistas. Ellos querían estar sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús, pero no escucharon que les acababa de anunciar su pasión y muerte y resurrección. Eso nos pasa en la misa, mis hermanos, porque vamos a oír, no a escuchar. Y entonces el Señor nos habla en su palabra, nos habla en la primera lectura, nos habla en el Salmo, nos habla en la segunda, nos habla en el Evangelio y nos habla a través de la predicación del sacerdote o el diácono. Pero estamos nosotros preocupados por otras cosas. No ponemos atención, estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Y corremos el riesgo de que nos pase lo que a Santiago y Juan. En lugar de ser empáticos con Jesús y unirse con Él y acompañarlo, están pensando en lugares de privilegio. Por eso le dicen, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y Jesús les dice, ¿qué es lo que desean? Y dice, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. O sea, qué tremendo. Como en este diálogo, en lugar de, imagínate que tú le platicas a un amigo tuyo que estás enfermo de cáncer, que te vas a morir, y que el enfermo te diga, oye, vas a ir al clásico el sábado. No, hombre, se ponen muy buenos los juegos de Monterrey contra Tigres. Y tú vas a decir, te acabo de anunciar que me voy a morir. Y tú estás preocupado por el clásico. Imagínense lo que pensó Jesús. Les acabo de anunciar que me voy a morir. Y estos ingratos están pensando quién va a ocupar los lugares. Entonces, fíjense cómo lo riesgoso de no saber escuchar y de solamente oír. Porque esto, a pesar de que Jesús evoca su muerte violenta, porque le dice, podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado. Jesús le está hablando de la prueba del martirio, la prueba de su pasión, de cómo lo van a golpear, de cómo va a cargar la cruz, de cómo va a ser crucificado y por lo tanto también el bautismo de sangre que va a recibir. Seguramente Santiago y Juan no entendían y le decían, sí, Señor, sí podemos pasar. Pues sí lo van a pasar. Jesús les dice, van a pasar eso, pero sentarse a la derecha o a la izquierda es algo que ya está destinado. Pues claro, mi hermano, uno de esos lugares está muy claro. ¿Quién crees que está sentado a un lado de Jesús? Si el Evangelio dice que Jesús se sienta a la derecha del Padre, por lo tanto Jesús, el Padre está a la izquierda de Jesús. Entonces ese lugar ya está ocupado. ¿Quién va a ocupar el otro lado? Pues María Santísima. A ella le corresponde. Entonces, esos lugares ya están ocupados. Pero fíjense cómo esto ocasiona la ambición de estos dos hombres que quieren ocupar los lugares, ocasiona división. Porque los demás apóstoles se indignan y los empiezan a ver con recelo. Pero aquí viene la segunda parte del Evangelio. En lugar de unión provoca desunión. En lugar de que de Jesús después de decir que va a sufrir y que va a morir, que eso provoque la unión entre ellos, provoca desunión por la ambición de Santiago y Juan y por la indignación que los demás empezaron a mirar con coraje a los otros, a estos dos apóstoles. Y entonces Jesús les explica, viene la enseñanza de Jesús. Jesús siempre aprovecha cualquier momento para capacitar a su gente y para enseñarles, para darles una enseñanza. Y entonces les hace ver que las relaciones con los demás, las relaciones entre ellos, no debe de ser como las relaciones que tienen los demás. Dice, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños. Los poderosos los oprimen.
Pero dice, no debe de ser no debe de ser así entre ustedes. La relación entre ustedes y la relación con los demás no debe ser de opresión de arriba hacia abajo, mirando hacia abajo y pisoteándolos. No, debe de ser de servicio completo, de servicio absoluto, de abajo hacia arriba. Ver hacia arriba a ellos y ser servidores de ellos. Porque dice, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga el servidor. Y el que quiera ser primero, que se haga esclavo de todos. Y les dice, yo vine a ponerles ejemplo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. ¿Se fijan cómo termina este pasaje? Aunque empieza con el contexto que aquí no lo menciona, pero el de la pasión, muerte y la resurrección, termina que dice, vino a servir y a dar la vida en redención por todos. ¿Qué significa esto? Lo está uniendo. ¿Se acuerdan que decíamos en la primera lectura en lo que se conocía como el quinto evangelista, el profeta Isaías? Como el profeta Isaías decía, justificará a muchos cargando con los crímenes de ellos. Dice, el sufrimiento, con su sufrimiento va a ser un sufrimiento redentor. Entonces, mis hermanos, qué esperanza, qué mensaje tan esperanzador en estos tiempos de ausencia de paz, en esos tiempos que hay guerra entre los países, que hay guerra en nuestros estados, porque en nuestra ciudad, aquí en Monterrey, hay la guerra entre los diferentes narcos que están luchando por el poder, pero eso nos ocasiona inseguridad, no, tenemos miedo de salir a la calle porque ha muerto gente inocente. Dentro de todo esto está la esperanza de que todo esto no es eterno. El sufrimiento tiene que pasar en este mundo y sobre todo la esperanza de que vamos a llegar al otro mundo con un Dios que es cercano a nosotros, con Jesús que nos ama tanto, que tiene su misericordia siempre a flor de piel. Y por eso este es el momento en el que tú y yo podemos acercarnos a Él. Ayer ya pasó y no importa lo que haya sido ayer. Has sido un pecador, has sido un envidioso, has sido un maldiciento, has sido un egoísta, has sido un... No importa lo que haya sido en el pasado, el Señor tiene misericordia para ti. Y hoy es el momento para que te acerques a Él. Él sufrió por ti. Mira la cruz. Él sufrió la cruz por ti porque te ama. Y entonces tú tienes que asumir también tu cruz, porque es un sufrimiento redentor. Este sufrimiento tuyo unido al de Cristo va a abonar para tu salvación. Eso te va a ayudar a que sean menos tiempo el que pases en el purgatorio. ¿Y quién dice que no? A lo mejor puedes entrar directamente al reino de los cielos. Solamente tienes que hacer tu proceso de conversión el día de hoy. Acuérdate del criminal que estuvo en la cruz, que ahí tuvo su conversión, ahí defendió a Jesús y ahí le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Sí, yo sé que yo en broma les digo en la iglesia, levante la mano el que se quiera ir al cielo. Y todos la levantamos. Y les digo, levante la mano el que se quiera ir ahorita al cielo. Y la bajamos. Porque decimos, sí, yo sí quiero irme al cielo, pero no ahorita. Entonces, mis hermanos, algún día va a llegar el momento que se acabe nuestro camino en este mundo. ¿Y qué palabras querrías escuchar en ese momento? Pasa, bendito de mi Padre, al lugar preparado para ti desde el principio de los tiempos, y pasar al cielo y estar con el Señor Jesús. O pásale al fuego eterno, preparado para el diablo y sus secuaces. Hoy es el momento. Hoy es el momento en el que puedes empezar a cambiar y el Señor te espera con los brazos abiertos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. No te olvides de ir a misa. El Señor te espera con todo su amor para ti. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.